Sí, doctor. Pues bueno, esta clase en realidad es de cirugía ya, pero algunos de estos instrumentos de cirugía los usamos en anatomía, cuando hacemos disecciones. Entonces, los vamos a ir viendo para que los conozcan. De hecho, como verán, es bastante bonito, es ya mucho más médico, así que creo que les puede gustar. Empezamos. El instrumental quirúrgico son básicamente todos estos que están viendo acá. Vamos a cambiar de puntero a láser. Bien. Todo esto que están viendo aquí, pues son diferentes instrumentos, materiales para hacer procedimientos que han sido diseñados por médicos para que los utilicen médicos. Entonces, el instrumental quirúrgico es en realidad herramientas que tienen un diseño adecuado a una específica función que normalmente utilizan los cirujanos, pero que vaya, se puede utilizar en muchas cosas. De hecho, ahí ven el espéculo que lo utiliza el ginecólogo, ven materiales de uso cotidiano como tijeras, para puntos de sutura, ahí están los portagujas, pues vamos a ir viendo todos en detalle. Entonces, ¿qué es el instrumental quirúrgico? Herramientas para realizar procedimientos médicos que han sido diseñadas por los propios médicos. ¿Dónde empezó todo esto de lo que eran los instrumentos médicos? Desde Hipócrates, que ustedes saben que era pues ya allá antes de Cristo. Entonces probablemente el padre de la medicina, al menos por la medicina occidental, es considerado el padre de la medicina, y él ya hablaba de estos instrumentos y decía que hay una necesidad de que tengamos instrumentos específicos en tamaño, peso, precisión para hacer eh, actividades, procedimientos específicos en los pacientes. Entonces, esto de acá lo conocen. ¿Qué se llama? A ver quién nos puede decir el nombre. Estuche de disección. Bien, este es probablemente conocido más como estuche de disección o kit básico de disección. En realidad, su término preciso sería uno diferente, que es el estuche básico de cirugía o kit básico de cirugía. Se lo conoce como estuche de disección, ¿por qué? Porque todos los estudiantes de medicina de todo el mundo se compran uno de estos para hacer disecciones en cadáveres, preparar piezas anatómicas, en fin. Pero en realidad es un kit básico de cirugía. Es decir, con esto se pueden realizar las cirugías más básicas que vamos a hacer como médicos. Bien, el número de piezas varía. Normalmente tienen entre 12 y 14, pero hay algunos que son más completos y tienen hasta 20 instrumentos. En este caso, pues tenemos uno de 12, si no me equivoco, más las agujitas por ahí. Bueno, es entre 12 y 14, dependiendo cómo contemos los separadores y cosas así. Este de acá, entonces, es el material básico que usábamos para las prácticas. Ustedes no lo pueden ver porque no estamos en práctica, pero lo tienen que conocer porque son estudiantes de anatomía. Entonces, está dividido en diferentes partes. Como ven, hay un montón de instrumentos, todos diferentes. Entonces, tenemos algunos instrumentos de corte. Por ejemplo, ese de ahí que es el bisturí, la tijera. Vemos pinzas, el porteagujas. ¿Qué más? Los separadores, las sondas, esta de aquí o esta de acá. Entonces, son diferentes instrumentos para diferentes funciones. Están agrupados de forma diferente. Todos están hechos de diferentes aleaciones. ¿Qué es una aleación? Vamos a repasar química. ¿Quién sabe qué es una aleación? ¿Cómo se define? Una aleación. Con mezcla de metales. Bien, es básicamente una mezcla de metales. ¿Por qué se hace una aleación o por qué se utilizan aleaciones? Porque se puede combinar lo mejor de diferentes propiedades que tengan materiales metálicos. Así puedes tener un instrumento que sea muy resistente al calor, pero que también no se oxide y que también no sea excesivamente pesado. Entonces, para eso se utilizan aleaciones. En general, cualquiera que tengamos, de cualquier material que esté hecho, va a ser resistente especialmente a la corrosión, porque siempre están expuestos de alguna u otra manera a sustancias líquidas, bien sea la sangre durante el procedimiento, una intervención, otro tipo de líquidos corporales, por ejemplo, líquido cefalorraquídeo en neurocirugía, las soluciones de limpieza, muchas de las cuales no se suelen utilizar con estos porque sí los afectan, al proceso de esterilización que se hace en autoclave, temperaturas mayores a 121 grados centígrados y obviamente pues a condiciones atmosféricas. Entonces, tienen que soportar todo eso. Pues bien, la mayor parte están hechos de acero inoxidable, esto es más de, como les decía, de cirugía, pero vamos a pasar a la parte que nos interesa. Pues bien, el primer tipo de instrumentos que vamos a ver son los instrumentos de corte y disección.
Estos sirven pues básicamente para lo que dice su nombre, cortar, separar tejidos o extirpar un determinado órgano o tejido. Entonces, ¿cuáles son esos de corte y disección? Antes de verlos, pues vamos a hablar de las precauciones. Lo más importante con un instrumento de corte es no cortarte. Entonces, como ustedes van a ver más adelante en cirugía o en las prácticas, si volvemos a tener clases presenciales, cada instrumento tiene su forma de manipulación. Especialmente los de corte tienen su propio protocolo. La instrumentista te lo pasa siempre en la misma posición, siempre con el mismo ángulo de inclinación, siempre apuntando hacia el mismo lado, porque si ella no hace eso, es prácticamente seguro que vas a cortarte. Son instrumentos sumamente filos y por eso es muy fácil que te lesiones o te cortes. Empezamos con los instrumentos de corte. Tenemos los bisturís y las tijeras. En cuanto a los bisturís, que son, a ver, nuestro estuche, lo vamos a ver, ya lo habíamos visto, acá está. Vamos a dividirlos acá de forma tal que los entiendan un poco más fácilmente cómo está organizado el estudio. Bien, lo primero que vamos a ver son instrumentos de corte, son los que sirven para hacer incisiones, cortes, extirpar cosas. Son básicamente dos. Ese de ahí que es el bisturí y este de acá que es la tijera. O bueno, estas de acá que son las tijeras. Entonces, instrumentos de corte, dos, bisturí, tijeras. Tengo otro tipo de instrumentos, que son instrumentos de sujeción, es decir, para sujetar cosas. Entonces tenemos, por ejemplo, estos que son sujetadores, en general son pinzas. Entonces tenemos ahí pinzas elásticas y de este lado pinzas con aro, que son todas estas. ¿Qué otro tipo de instrumentos tenemos? Los separadores, que son estos de aquí, sirven para separar los bordes de una herida para ver lo que hay dentro. Entonces tenemos acá separadores, en este caso son de Farabeo, ya los vamos a ver más adelante. Tenemos otro instrumento que es de exploración, que son las sondas. Este de acá que es la sonda acanalada y este de aquí que es la sonda de exploración, también conocida como estilete. Y tenemos algún que otro instrumento específico como este de acá, que es el portaagujas. Básicamente eso serían nuestros instrumentos del estuche quirúrgico o estuche básico de disección. Pues bien, vamos en los de corte y disección. Empezamos con los bisturís. ¿Qué es un bisturí? Un bisturí es estos dos juntos. Entonces, si ustedes piden un bisturí en la cirugía, les pasan estos dos ya juntos. Es decir, esta hoja que es la hoja de bisturí montada en esto que es el mango de bisturí. Entonces, tenemos dos partes en el bisturí. El mango de bisturí que es reutilizable y la hoja de bisturí que es descartable o desechable. Existen varios números de esos mangos de bisturí. El número 3 y el número 4. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El número 3 es más pequeño. ¿Ok? El número 4 es más grande. Y además que cada uno de esos funciona con diferentes números de hojas de bisturí. Entonces, como se ve ahí, las hojas de bisturí con denominación o número menor a 18 se utilizan con el mango número 3 y son en general más pequeñas, y las que tienen denominación por encima del 18 se usan con el mango número 4, que es más grande. Hasta ahí nadie se ha perdido, ¿cierto? ¿O alguien tiene ya alguna duda? Todo está claro. Bien, justo ahora pasan los vendedores de no sé qué por la puerta. Seguimos. Como ven, las hojas de bisturí son de diferentes tamaños y de diferentes formas. Entonces tú puedes pedir en cirugía una hoja 13, entonces te van a pasar el mango 3 con la hoja 13 montada. Otro cirujano, para otro procedimiento, puede pedir la hoja 17, que como ven tiene una forma diferente. Y algún otro cirujano te puede pedir la hoja 9, que como ven es totalmente diferente a las otras. Entonces, de todas estas, las que más utilizamos suelen ser la 15 con sus diferentes variedades. Como ven, hay muchas variedades porque es la más utilizada, aunque también se puede utilizar la hoja 13. Generalmente en cirugía usamos la 10, la 13 o la 15. Esas son las más usadas. ¿Cuál creen que es la menos usada de todas estas? La 12. La 12. ¿Por qué?
¿Quién más? ¿Quién dice algo diferente? La 12. Pues bien, la menos usada de todas estas es la 9. Está de acá, le vamos a poner un triangulito. ¿Por qué se usa menos la 9? Porque como ven tiene un filo bien, bueno, bastante raro, bastante diferente. Normalmente cuando se toma el bisturí se toma como un lápiz. Y por tanto tienes, bueno, lo sujetas por acá. Acá estaría tu mano, supongamos pues el pulgar. Por este lado estarían los índices, medio. Y a este lado está la parte que tiene filo. Han debido ver películas, ¿no? O series. Anatomía de Grey, no sé, ¿qué más se ve? The Good Doctor creo que está de moda ahora. Doctor, ¿y la 12 para qué situaciones se utiliza? Depende para los tipos de incisiones que quieras hacer. No se utiliza mucho ninguna de estas en general. A veces la 11, alguno que otro cirujano. Pero la 12 la utilizarías para cuando quieras hacer una incisión muy fina. Si te fijas tiene solo una puntita. Acá ya apoyas todo el filo en general sobre la piel. En la 12 solo apoyas la punta. Entonces si quieres hacer una incisión muy pequeña o muy fila en la que no te preocupe ir hacia la profundidad o pasarte en tu incisión, podrías utilizar la 12. Pero como ven, al tener una punta tiene esa desventaja. Es muy fácil que te entres a la profundidad y que lesiones estructuras profundas. Entonces, en general se utiliza poco. No es la que menos se usa, pero se utiliza muy poquito. Tendrías que usarlo solo en incisiones cortas o pequeñas en las que quieres hacer con bastante precisión y que no te importe irte hacia la profundidad o lesionar estructuras profundas. La 9 es la que menos se usa porque tiene el filo en otra parte. Normalmente cortas con todo esto apoyando, como si fuera un cuchillo. ¿Sí? ¿Se imaginan? Pues más o menos es un cuchillo de mesa, parece. Lo utilizas prácticamente de forma similar. Lo sostienes casi igual y apoyas todo el filo para hacer la incisión. En el caso de la 9, lo utilizarías para hacer una sección normalmente dentro de un orificio. Supongamos que tienes un agujero en la piel y ahí dentro quieres hacer la sección de algo. Pues entonces ahí si apoyas este filo sí te sirve porque está de frente. Sería más difícil meter de costado cualquiera de las otras. Pero en general casi no se la utiliza la 9. Entonces, en resumen, las más utilizadas, la 10, la 13 y la 15. Las menos utilizadas, la 12 y la que casi nunca se utiliza, la 9. Todas esas se utilizan con qué mango? Mango número 3. ¿Por qué? Porque es el mango más pequeño. Son hojas pequeñas que van con mango pequeño. Como ven, las hojas por encima de la 18 se utilizan con el mango 4, que es más grande, y no hay mucha variación entre ellas, son bastante parecidas. Entonces, ¿cuáles utilizamos más? La 21. De la 21 a la 23, todas estas. Son bastante parecidas. ¿Preguntas aquí? ¿Mangos? ¿Hojas? Entonces seguimos. Pues bien, como han visto, esta parte se desecha y esta parte se reutiliza después de esterilizar, obviamente. Esta parte se monta dentro de esto con el portaagujas. ¿Qué más tenemos en ese mango de bisturí? Pues como ven, tiene una parte que tiene una superficie rugosa para que pueda sujetarlo bien y acá atrás tiene una especie de punta. ¿Para qué creen que sirve esa punta? En los mangos. Mango 3, o número 3 y mango número 4. ¿Se nota, no, la diferencia de tamaño? Fíjense, por ejemplo, esta parte de acá. Es mucho más grande que esta parte de aquí. ¿Sí o no, estudiantes? Sí, sí, Si ya, sí, se, sí, doctor. Sí se nota Sí. la diferencia. si ya se han dormido o tienen sueño, lo dejamos aquí en la clase. Por si acaso. No, siga, doctor. No, Pues bien, supongamos que yo voy a operar con alguno de ustedes. Ustedes han respondido bien, entonces les digo, ven, me vas a acompañar a una cirugía. Y te digo, pues bien, pedí una hoja número 21. ¿Con qué mango les tendrían que pasar? 4. Cuatro. Mango 4. Con el mango 4 porque funciona con todas las que estaban por encima del número 18. 18. Y si les digo que te den un mango número 3, tú le dices, señorita instrumentista, ¿me puede dar por favor un bisturí con el mango número 3? Te va a preguntar qué número de hoja quiere. ¿Qué hoja pediría? ¿Cuáles son las más comunes? Las que sí o sí tienen todas las instrumentistas. 21, 22, 23.
10, 13 y 15. 10, 13 y 15. 10, 13 y 15. 10, 13 y 15. Bien, 10, 13 y 15 porque estamos pidiendo un mango número 3. Las que decía su compañero eran más bien para un mango número 4, ¿no? La 21, 22, 23. Pues bien, esas son las hojas más usadas. Si ustedes piden cirugía, sí o sí hay alguna de esas. ¿Qué más? Este detalle de aquí, ¿se han fijado? Es como una puntita. ¿Se fijan acá? Y aquí. ¿Quién sabe para qué sirve? ¿O para qué se les ocurre que puede servir? Para insertar el bisel. Podría ser, pero no. Esto de acá sirve para hacer básicamente lo mismo que les ha debido pasar. ¿Ustedes han debido subir un árbol alguna vez? ¿O han pasado al lado de un espino? ¿O se han raspado con alguna cosa? Cuando tienen esa raspada por la espina, por un lapicero, al subir un árbol, la piel les queda blanca, ¿cierto? En ese lugar que se han raspado. Me imagino que sí, no creo que ustedes sean de la generación que ya solo ve celulares. Yo creo que sí han tenido infancia, sí salen, sí caminan, sí corren. Sí, doctor. Pues Sí, bien, cuando te doctor. raspas, te queda una línea blanca. Esto de acá hace lo mismo. Si tú quieres marcar un sitio de incisión antes de hacer la incisión precisamente, o sea, quieres hacerte una marca o una huella, utilizas esta parte. Entonces lo apoyas sobre la piel del paciente y cuando lo utilizas como si fuera un lápiz, dejas una marca sobre la cual después con la hoja de bisturí ya marcado vas a hacer la incisión. Se utilizaba especialmente antes, todavía lo utilizamos en disección y en anatomía. En las cirugías ya no mucho porque ya hay marcadores especiales que se pueden utilizar para hacer esos trazos que tú quieres hacer antes de entrar a la cirugía. Esos trazos los usan mucho los cirujanos plásticos. Han debido ver, o si ven una serie médica o algún programa médico, van a ver que los cirujanos plásticos usan mucho esos marcadores que reemplazan esta parte de aquí. Servía para hacer trazos previos a la incisión. Nosotros lo usamos todavía al hacer disecciones en anatomía. Pues bien, seguimos. ¿Quién sabe qué se llama eso de ahí? Lo que ha aparecido. Este que tiene orejitas de Mickey Mouse. Se llama sonda acanalada. Es uno de los instrumentos de exploración. En realidad lo tenemos que ver después, pero lo podemos ir viendo ahora. ¿Por qué? Porque se utiliza con esto, que es el bisturí. ¿Para qué sirve? Como están viendo, tiene un canal al medio, una parte deprimida. Entonces sirve para dos cosas. Normalmente se inserta entre la piel. Supongamos que todo esto que estoy dibujando acá, por encima, está la piel. Y debajo de esta sonda está el músculo allá atrás. Todo lo que es blanco es el músculo. Y todo lo que está por encima, en rojo, es la piel. Entonces, ¿para qué lo utilizamos? Se puede utilizar para hacer incisiones que sean dos cosas. Uno, que sean incisiones rectas, como tiene un canal, cuando tú estás cortando con el bisturí, de por sí aparece un trazo recto, porque tienes una guía. Y lo segundo es para que al hacer la incisión no nos vayamos hacia la profundidad. Por ejemplo, no pasemos hacia lo que aquí aparece en blanco, que ahí atrás sería el músculo. Entonces puedes cortar tranquilamente sabiendo que no vas a cortar ningún vaso sanguíneo ni ningún músculo de importancia porque la sonda canalada te está limitando la profundidad. Como está hecha de fierro, pues no la vas a cortar con la hoja de bisturí. Básicamente eso. Otro instrumento de corte, las tijeras. Las tijeras que vienen en el estuche de disección son básicamente dos. Esta de acá, que es la de Mayo, otra que no está aquí, que es la de Metzenbaum, bastante parecida a esta, pero que no es esta. Y esta de acá solo se las muestro porque les puede dar curiosidad. Pues bien, la tijera de Mayo es una tijera fuerte, es una tijera de material. Entonces, es una tijera que tiene normalmente la parte que corta es la tercera parte de la longitud total de la tijera. Tiene una parte cortante bastante fuerte y nos sirve para cortar material, es decir, cortar gasas, apósitos, sondas, en sí todo lo que no sea parte del paciente. Y vamos a suponer que esta no es la tijera Roma, que la usan las enfermeras, sino que es la tijera de Metzenbaum, que es bastante parecida. La tijera de Metzenbaum es una tijera parecida en la cual la parte que corta es más chiquitita, es la cuarta parte de la longitud de toda la tijera, y nos sirve para cortar material biológico, es decir, cortamos tejidos, cortamos pues todo lo que se nos pueda ocurrir del paciente. Podemos cortar la piel, podemos cortar tejidos, cortar músculos.
en sí todas las estructuras del paciente. Y esta tijera de acá, que es tan chistosa, tan diferente, se llama tijera de iris. ¿Para qué creen que se utiliza? Ya que el iris está en la parte del ojo, no, debe ser para eso. Bien, podría ser, es un razonamiento deductivo, pero en este caso no aplica. Pero bueno, es bueno que utilicen la deducción. En este caso se denomina tijera iris porque la ha diseñado un médico denominado, o sea, que se llamaba Iris, igual que la tijera de Mayo la ha diseñado el doctor Mayo. Esta tijera iris sirve para retirar los puntos. Por ejemplo, ustedes han hecho una herida en su piel, una heridita así, y les han puesto unos puntos, ¿no? Que iban de un lado al otro y tenían un nudito aquí. Les han puesto otro punto que tenía un nudito aquí. Entonces, ¿para qué sirve esta tijera de iris? Para cortar los puntos. Entonces, una tijera específica para retirar puntos de sutura en piel. Pues bien, ya conocen 3 tijeras. Tijera de Mayo, ¿para qué sirve? Para cortar todo lo que no sea parte del paciente. Casas. Y la tijera de Metzenbaum, lo contrario, para cortar tejidos vivos, cosas del paciente. Y la tijera iris, Para retirar los puntos. bien. Ya está, ya conocen las tijeras. Bien, si hablamos de una tijera de disección, les puede aparecer con otro nombre. ¿Cuál sería la tijera de disección? Que es una tijera que obviamente corta tejidos. Mayo, iris Metzenbaum. o Metzenbaum. Bien, como dice su compañero, es Metzenbaum. ¿Por qué? Porque corta tejidos. Si tenemos que cortar un hilo, ¿cuál de esas tijeras utilizaríamos? Tijera de Mayo. Tijera de Mayo. Mayo o iris, ¿qué dicen? Iris. Iris. Tijera de iris. Iris y Mayo, depende de la situación. Si estamos retirando los puntos, tenemos que cortar el hilo con la iris. Si estamos haciendo la sutura, para cortar el hilo, se utiliza la de Mayo, porque también es de material. Entonces dependerá de la situación. Ambas se pueden utilizar para cortar el hilo. Y las tijeras de apósito que utilizan las enfermeras y demás, o bien es una Mayo, que están utilizando, o bien es una tijera Roma. Pasamos a instrumentos de sujeción. Tenemos diferentes partes. Esta de aquí es una pinza con aro. ¿Por qué se llama pinza con aro? Porque tiene estos aritos donde van los dedos. En uno va el dedo pulgar y en el otro va el dedo anular. Siempre el anular, donde se pone su anillo de casados, los que sean casados, pues va ahí ese dedo. Entonces, ¿qué partes tiene? Simplemente para que noten la diferencia entre una y otra. Pues esta tiene aros, que te dan una mejor sujeción. Tiene una cremallera, que es un lugar en el que se traba. Por tanto, si tú lo dejas en una posición, se va a quedar en esa posición. Y luego tenemos las mandíbulas, que es la parte que le va a dar lo que nos va a facilitar más distinguir una pinza de otra. Acá en la parte de la mandíbula, en estas superficies, va a tener diferentes trazados. Por ejemplo, un porta tiene un trazo diferente de una Kelly. Vamos a verlas ahora. Que nos sirven pues para sujetar tejidos, para hacer hemostasia. En especial se las utilizan para hacer hemostasia. Como ven, la punta, además de tener diferentes superficies, también puede ser recta, como se ve aquí, o puede ser curva. Lo mismo pasa con las tijeras. Entonces hay una tijera de Metzenbaum recta y una tijera de Metzenbaum curva. Hay una tijera de Mayo recta y una tijera de Mayo curva. En las pinzas lo mismo. Entonces vamos a ver cuáles son las primeras pinzas. Por ejemplo, este de acá, ¿alguien la ha visto alguna vez? ¿O es la primera vez que lo ve? Nadie. Pues bueno, es una pinza de Backhaus. Normalmente no viene en el estuche de disección porque es una pinza que se utiliza o bien para sostener un tejido que resista entre esas dos puntas, como ven. Por ejemplo, para retirar un meñisco que está hecho de cartílago, puedes sujetarlo con esto para poder manipularlo más fácilmente. O para lo que son más usadas, que es para sujetar los campos de cirugía. Entonces, esos campos, ¿han visto las telas con las que cubren a los pacientes en las películas, en las series, cuando los van a operar? Esos son campos quirúrgicos. Con estas pinzas se unen unos campos a otros de forma tal que no se muevan durante el procedimiento. Son las pinzas de Backhaus. Otras pinzas tenemos, a ver. Pues bien, antes de pasar a esas, vamos a tener esta pinza de aquí, que es la que más comúnmente se ve, es la pinza de Kelly. La pinza Kelly tiene la característica de que
durante, bueno, esta parte de acá, donde están las mandíbulas, las partes con las que sujetas el tejido, tiene unas líneas transversas. Son siempre líneas así, paralelas, pero en sentido transversal. Eso hace una Kelly. Existe una variación más chiquitita que se llama pinza Mosquito Halstead, que normalmente no vienen en los estuches de disección, pero ambas tienen la misma función. Ambas sirven para sujetar acá en la punta un vaso sanguíneo sangrante. Se llaman pinzas hemostáticas porque paran el sangrado. Entonces, si tú ves durante la cirugía un vaso que está sangrando, lo aprietas entre las dos mandíbulas de la pinza Kelly. O si estás haciendo una cirugía más delicada o es un vaso más pequeño, puedes pedir la pinza Halstead o Mosquito. Sirven para lo mismo, pinzas hemostáticas. Esta de acá ya la conocen, la Bacaus, para los campos quirúrgicos. Estas de aquí son otro tipo de pinzas, se llaman pinzas porque también sostienen tejidos, pero estas son pinzas elásticas, también conocidas como pinzas lisas. Se denominan así porque son parecidas a las pinzas que utilizan las personas para depilarse, por ejemplo. Entonces, una vez que tú colocas tu pulgar acá y tu índice y medio al otro lado, puedes hacer la presión, pero una vez que sueltas la presión, la pinza vuelve a su posición inicial. Entonces, en eso se diferencian con las otras pinzas, que son las pinzas de anillo, donde mantienen siempre su posición. En la que la has dejado, se queda. Básicamente hay dos de estas. Tenemos esta de aquí, que es la pinza anatómica, que es la que más se utiliza. Con esta se puede sostener prácticamente cualquier cosa. ¿Por qué? Porque su punta tiene simplemente unos trazados así, transversos, parecido a la Kelly, que le dan una mejor superficie para adherirse a lo que quieras tomar. Esa es la pinza anatómica, que es diferente de las pinzas dentadas o pinzas dientes de ratón, que es la otra que suele venir en el estuche, que es esta de acá. Como ven, tiene un colmillo de acero aquí y dos colmillos aquí. Entonces, esta es una pinza que lesiona mucho lo que sea que sostengas. Prácticamente lo único que se puede sostener con esta es la piel, porque es la única estructura tan resistente como para soportar ese tipo de manipulación. Entonces, ya han visto pinzas estáticas o con aro y pinzas elásticas. De las pinzas elásticas, dos. Esta de acá, que es la pinza anatómica, y esta de aquí, que es la pinza dentada, también conocida como pinza diente de ratón. Esta para sujetar piel, la otra para sujetar todo lo demás, cualquier estructura. Alguna que otra pinza con aro que no viene en el estuche, porque pueden ir conociendo. La pinza de Alice es esta que miren, la puntita tiene como unos dientes chiquititos. Sirve para sujetar con una mayor precisión algún tejido o algún órgano. Se la utiliza para sostener intestinos, por ejemplo, siempre con delicadeza, pero sirven para eso. Dan mayor sostén que una anatómica, pero no lesionan tanto como una dentada o diente del ratón. Pues bien, hemostáticas que habíamos hablado. Teníamos, por ejemplo, las... Bien, esta pinza de aquí, ¿cuál es? La que habíamos mostrado, que era la pinza Kelly. Es la que siempre tiene todo estuche de disección. Como ven, la punta tiene esa trama, ¿no? Que se ve ahí, unas rayas paralelas. Esta es una Kelly recta, así se ve la punta, y una Kelly curva se ve así. Y también tenemos otra pinza que se utiliza más bien para sujetar cosas que sean bastante delicadas o cosas de tela. Porque muchas de esas veces, en la cirugía, cuando tú estás sujetando con una Kelly, por ejemplo, un apósito o una gasa, esos hilos se quedan aquí, trancados entre estas ranuritas. Para eso se utiliza la Forester. También se utiliza para hacer la limpieza inicial, esta pinza Forester o doble anillo. Como ven, tiene anillos para los dedos y tiene anillos para sujetar el material. Esa pinza Forester también se utiliza, por ejemplo, para hacer la desinfección inicial. Cuando han visto en una película que están justo a punto de hacer la incisión o el corte, hacen una técnica de asepsia y antisepsia, ¿no? Aplican ahí una sustancia, iodopovidona, que le da a la piel una coloración amarilla o rojiza. Y después recién hacen la incisión. Bien, utilizan esta pinza para sujetar esa gasa empapada de la sustancia antiséptica. Otro tipo de instrumentos, exposición y retracción. Los más comunes estos dos. Este es el que suele venir en un estuche de disección, pero si es más completo, también puede tener este. Estos de acá son los separadores de Farabeuf. Un extremo se pone en un lado de la herida y con el otro extremo lo sostienes y estiras hacia acá. Y bueno, harías lo mismo del otro lado, colocarías un extremo dentro de la herida y con el otro extremo tirarías hacia el otro lado. Ese es el más común, separador de Farabeuf. Y este de acá es el separador de Sean Miller. Como bien, tiene dos partes diferentes.
una parte que se parece a una garra, que es la que suele ir a la piel, y una parte que es con la que normalmente se sujeta. Entonces, ¿para qué sirven? Para que si tienen una herida y quieren exponer o ver lo que hay dentro, por ejemplo, que está la sangre, los vasos sanguíneos, pues colocan un separador de este lado que les sirva para estirar hacia acá y un separador de aquí para ampliar el espacio entre los bordes de la herida. ¿Para El ver? anterior, Sí, el anterior, ¿cómo se llamaba, doctor? ¿cuál? La pinza. No, de Miller, el anterior, El la separador de otra fraude. pieza. Farabeuf. Separador. Farabeuf. ¿Ya? ¿Lo tienes? Separador de Farabeuf. Y el Sí, otro, doctor. Shamil. Gracias. Bien, esos dos. ¿Por qué hago yo así mis diapositivas si no les coloco el nombre aquí y aquí sí? Para que estén atentos. Y por otro lado, para que si les interesa, busquen un poquito más. Bien, por último tenemos los de sutura. Este de aquí es un portaagujas. ¿Cómo reconocemos un portaagujas? Fácil, suele ser el más grande. Es el de mayor tamaño, normalmente. ¿Qué más? Suele tener una punta que es bastante corta. Por ejemplo, de la Kelly, toda esta parte aquí que son las mandíbulas serían más o menos de esta longitud. Entonces tiene una punta mucho más corta. Y lo más característico, si nosotros viéramos cómo es esa superficie que está ahí adentro, tiene unas líneas así. Unas líneas oblicuas que se intercruzan con otras líneas oblicuas. Por tanto, es cuadriculado. Es prácticamente el único instrumento que tiene ese tipo de superficie. El portaagujas de malla. ¿Y sirve para qué? Para sostener las agujas. Como se ve acá. Aquí se ve un poquito del trazado. Si su calidad de imagen es buena y están en una computadora, por ejemplo, en celular no lo verán mucho. Pero bueno, como se ve por ahí esa superficie por dentro, pues así. Líneas oblicuas intercaladas con otras líneas oblicuas. Cuadraditos. Y lo último que son las agujas. Las agujas normalmente son curvas. ¿Por qué? ¿Por qué usamos agujas curvas en medicina? Y no la aguja normal. ¿Qué se les ocurre? Porque a la hora de hacer la sutura, profe, Para ayudar a entrar y salir de la herida, ¿no? Porque no puede malograr el tejido. Pues bien, al hacer, como dicen sus compañeros, supongamos que esto de aquí, esta línea, es la línea de la piel. Pues bien, acá tienen, acaba un pedazo de la piel y acá está el otro pedazo de la piel. Y todo esto del medio, pues es la herida. Entonces todo este espacio que está acá sería la herida y ustedes tienen que entrar por aquí con la aguja y luego volver a salir. Como ven, el trazo que van a hacer o la dirección que van a seguir es curva. Entonces normalmente todas las agujas que utilizamos son curvas de diferentes partes de un círculo. Entonces normalmente se utilizan más las de 3/8 de círculo. Este de aquí. Entonces, pues nos sirven para hacer ese trazo. Y los materiales de sutura, eso ya es mucho detalle, pero solo para que tengan idea, hay hilos absorbibles y no absorbibles. Los hilos absorbibles son los que el cuerpo va a deshacer y va a degradar en determinado momento. Por ejemplo, para suturar un intestino. Necesitas que sujete el intestino hasta que cure la herida, pero luego no vas a hacer una cirugía nueva para retirar los puntos de sutura. Entonces necesitas una sutura absorbible. Y en piel, por ejemplo, se usan las no absorbibles. Entonces vas a retirar los puntos cuando hayan cumplido su función. Y lo último, pues, mientras más ceros tenga, como están viendo, pues este es un estuche de un hilo de sutura y aquí se ve 3 ceros. Más ceros tiene, más delgado es el hilo. Supongamos que este es un hilo 3 ceros y este es un hilo de un solo cero. Pues eso, mayor número aquí, más delgado. Básicamente es eso, pues a ver cómo han entendido. Todos esos que hemos visto están por... A ver, vamos a ir haciendo pruebas de qué tanto se les ha quedado. Pues bien, por ejemplo, ¿qué número de hoja es esta? A ver quién tiene buena memoria visual. No se acuerdan, pues los vamos a ver aquí. A ver, ¿qué número de hoja les parece? La 13. La 11. 13. 11. La 11. la 11. Bien, esta de acá es una hoja 11. La 11, doctor.
Y esta de aquí acabamos de ver, a ver. La 12. Esta era La la 12. 12. Era la 12 que su compañera preguntaba, ¿no? ¿Para qué servía? Porque tenía una especie de punta. Pues es muy agresivo. Acá está la misma, la 12. Acá tenemos la 11. Esta de aquí, La La 9. 9. La la 9. 9, que está menos usada. Por tanto, todas estas se están usando con mango 3. 3. A ver, ¿qué otra cosa? Bien, ¿qué se llama este de aquí? Sonda canalada. Sonda Son- canalada. Sonda canalada. Bien, la sonda canalada. Tijeras. Bien, vamos a ver las tijeras. Si yo tengo que hacer una incisión en la aponeurosis del paciente, ¿qué tijera puedo pedir? A ver, no saben ni qué es aponeurosis, pero saben que es del paciente. ¿Qué piden? La Metzenbaum. Bien, la tijera de Matzenbaum. Acá se pueden ver un poquito más. Esta es la de Mayo. Este es Metzenbaum. Como ven, son diferentes. No, la de Metzenbaum es en general más larga. La de Mayo es más cortita y de una apariencia más fuerte. Y ya han visto que son para diferentes tejidos. ¿Qué nos falta? ¿Este de aquí qué se llama? Ese separador Separadores. Es el separador. de Ferbeum. Separador de Para Farabeuf. Bien. Farabeu. Separador de Farabeuf. ¿Y qué otro más tenemos entre los separadores? Separador de Miller. Sean Miller. Bien, el que tiene la De garrita. Seamil. Estas de acá, por ejemplo, son pinzas Kellys. Rectas. No, esta es curva y esta es recta. Este de acá no hemos visto. Es una sonda de exploración, también conocida como estilete. ¿Para qué sirve esta? Básicamente para, como su nombre dice, para explorar. En anatomía lo usamos para explicar bastante. Pero dentro de, por ejemplo, la disección, supongamos que ustedes tienen, ¿qué podemos dibujar? Pues bien, un brazo. Supongamos que acá tienen región deltoidea, su músculo bíceps, porque es bastante fuerte el paciente, y su antebrazo, que es el codo. ¿Se entiende, no? A ver, no estará bien dibujado, pero se entiende, pues es un brazo. Bien, supongamos que ustedes quieren hacer una incisión aquí en la piel. Hacen una incisión y han cortado uno de los vasos sanguíneos que había por ahí. Especialmente en disección, en cirugía no lo usamos mucho. Pero en disección han hecho un corte. Entonces, ¿qué tienen ustedes? Si lo miraríamos desde otro ángulo, solamente tienen una línea de corte, todo esto es piel, por tanto no pueden ver qué hay debajo, y aquí está apareciendo un vaso sanguíneo que han cortado. Entonces, por ejemplo, ustedes quieren ir sabiendo hacia dónde tienen que hacer la disección o dónde tienen que tener más cuidado para hacer la disección, pues meten esta sonda de exploración por aquí, por dentro del vaso sanguíneo, y así van a saber más o menos qué dirección sigue. Si puede entrar fácilmente es una dirección rectilínea, si no entra más, intentará curvarse hacia alguno de los lados y les dirá más o menos si el vaso está hacia este lado o el vaso está viniendo de este lado. Básicamente sirve solo para eso. Entonces ya conocen eso también, la sonda. Acá tienen los mangos, mango o 3 probablemente. Probablemente parece un 4, aunque debería venir un 3 si es un estuche básico de disección. Y aquí tenemos estas de acá que se llaman pinzas, ¿qué? ¿Qué se llaman estas pinzas? Eso. Pinzas listas. Pinzas elásticas o lisas. Pinzas elásticas o pinzas lisas. Tenemos dos. ¿Cuáles son esas dos? Anatómica y diente de ratón, dentada, diente de ratón. Y dentada. O diente de ratón. Bien. ¿Para qué es? Para lo único que pueden usar la dentada. ¿Para sujetar qué? Piel. Piel. Solamente piel. Si sujetan otra cosa, por ejemplo un vaso sanguíneo, lo van a destruir. Así que esa está casi prohibida. Solo se usa para suturas. Bien, último para terminar. A ver. Ya que conocen todos los instrumentos, yo les digo que tenemos que suturar un paciente. Les digo, ve y tráete todos los instrumentos que necesitemos para suturar un paciente. ¿Qué instrumentos llevarían? ¿O qué instrumentos me traen? Cintura, agula. Bien, por Primero aguja, la por pinza tanto, de
este de aquí. Pinza. Primero la pinza de ¿Cuál? Forester, tal vez para hacer la desinfección. Podría servir la de Forester, aunque también te pasan la Kelly. Normalmente la de Forester, las enfermeras se lo guardan para ellas. O sea, y solo para cirugía, porque es bien grande. Entonces alguna vez te pasan la Kelly, para que con eso agarres los apósitos y limpies. Bien, podrían entrar la Kelly, sujetan apósitos y desinfectan. ¿Qué más? El portaagujas que dice su compañero para agarrar la agujita, que ya saben que es curva. ¿Qué más? Los mangos de bisturí. ¿Para qué usaríamos el bisturí en el caso de que tu paciente tenga una herida? No se usa el bisturí cuando hay una herida. ¿Qué dicen? No, creo que no, solo sería... Pues sí, eh, sí se puede usar. ¿Para qué? Para personas perfeccionistas como yo. Si tu paciente te viene con una herida así, de bordes irregulares, un lado de la herida es así y el otro está así. Si tú suturas esto, va a tardar en cicatrizar, se puede infectar y le va a quedar una cicatriz bien grande. Entonces, ¿qué haces con la hoja de bisturí? Haces un corte por aquí y un corte por aquí. De forma tal que luego los bordes de la herida ya no están así, todos iguales, sino son bordes prácticamente planos que pueden o sea, estar lado a lado en una posición muy íntima, o sea, están muy cerquita uno de otro, entonces te queda cicatriz mucho más chiquita, menos riesgo de infección y va a curar mucho más rápido. Entonces, la hoja de bisturí sí se puede utilizar, pero solo en ese caso. Que también algunos utilizan la tijera. A mí no me gusta, prefiero la hoja de bisturí. Pero algunos utilizan pod- la tijera. Si queremos cortar piel, ¿cuál usamos? ¿Qué tijera usarían si es que no tiene hoja de bisturí? ¿Esta o esta? la de Metzenbaum, la más... La que es más pequeña, la más larga. Bien, normalmente la de Metzenbaum, que como dicen sus compañeros, es la más larga. Entonces, si quieren volver más netos los bordes de una herida, más rectos, que quede mejor, o bien usan un bisturí, o bien usan la Metzenbaum. Y por Podríamos último, necesitar pues para también el sujetar, separador de St. Miller, podría ser si es que quieres digo, para ver. explorar, por ejemplo, si es muy profunda y quieres explorar si hay contaminación o si ha quedado algo, podrías utilizar los separadores. Podría ser, sí. Y Claro, de repente de un vidrio que ha generado la herida, puede que haya restos de dentro, fácil. podría ser, sí. Y lo último para sujetar piel que usan. ¿Cómo sujetarían la piel para poner la aguja? La ¿Usan de esta de aquí, diente qué se llama? de ratón. La Bien, usan la pinza de elástica que es entrada. diente de ratón o pinza dentada. Pinza elástica dentada. Y una vez que hagan el nudo de sutura, ya tienen un lado de la herida, han pasado el hilo por aquí, han hecho aquí su nudo, hacia el otro lado, aquí les ha quedado un nudito. Tienen que cortar ese hilo, porque sigue unido a la aguja. ¿Con qué cortan ese hilo? La de Iris. Con la tijera iris. Acuérdense que la iris es para retirar los puntos. Cuando estamos haciendo El la mayo, sutura, el utilizamos mayo. la tijera de quién? Tijera de mayo. La De Metzenbaum. mayo, esta de acá. La de mayo. La de La de en mayo. general, la de Metzenbaum, no la usen para material porque pierde el filo. Entonces, si se han dado cuenta de este nuestro estuche básico de disección, hemos usado pues prácticamente todo, ¿no? La Kelly, o como decía su compañero, la Forester, para hacer la limpieza, agarrar las gasas, hacer la limpieza, aplicar el antiséptico. Podríamos utilizar los separadores para explorar cómo está la herida, bien sea St. Miller o para ver qué hay dentro, si es que han quedado restos, vidrios o algún tipo de contaminante. Si los bordes están irregulares, para hacer los bordes más regulares vamos a utilizar hoja de bisturí o si no una tijera de Metzenbaum. Para sujetar la piel durante los puntos vamos a utilizar una pinza dentada. Para sujetar la aguja, el portaagujas, y para cortar los hilos, después de hacer cada uno de los puntos, vamos a utilizar la tijera de mayo. Entonces, como se han dado cuenta, hemos usado todo, menos sonda canalada, sonda de exploración y la pinza anatómica. Después hemos usado todo lo demás. Pues bien,
Ya conocen instrumentos básicos de cirugía, para qué sirven, cuáles son sus nombres, las diferencias entre ellos, cómo identificarlos. Entonces, ahora sí, para la siguiente clase no hay excusas.